¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos y presentaremos en estos momentos la epidemiología de la malaria. Para hablar principalmente acerca de qué es, tenemos que dar un contexto justamente de la malaria o también llamado o conocido como paludismo. Actualmente el paludismo es una enfermedad parasitaria, pero esta va a estar causada por protozoarios intracelulares de un género específico que es el género Plasmodium. Este solo se va a transmitir por picaduras de mosquitos. Actualmente encontramos hasta 5 especies que pueden transmitir el paludismo como enfermedad. Sin embargo, los tres más importantes son el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. La mayor amenaza que se encuentra actualmente es el Plasmodium falciparum, que es el que causa el mayor tipo de paludismo con probabilidad también de causar infecciones graves y que en caso de que esto no se trate de alguna manera inmediata o rápida, puede conducir a estos momentos hasta la muerte. ¿Cuál es la epidemiología pasada que encontramos? Las estimaciones de la incidencia en 2015 arrojaban que habían casi 212 millones de casos de malaria en todo el mundo, pero tenemos una constante. África va a representar casi el 90% de epidemiología en todo el mundo. Para el año 2018, la Organización Mundial de la Salud estimó también un aproximado de 228 millones de casos, pero más de 405,000 muertes por paludismo a nivel mundial, siendo la región de África la que más problemas ha tenido a día de hoy y por todo este tiempo. El 95% de los casos es importante mencionar que representan al Plasmodium falciparum y el resto al Plasmodium vivax. ¿Qué pasa con la región de las Américas? Bueno, hay que tener en contexto que para el año 2022, al corte de ese año, se notificaron casi 247 millones de casos. Y al menos en la región de las Américas, de esos 247 millones de casos, fueron 205,000 casos en 17 países y un territorio. Esto representa el 0,2% del total de casos a nivel mundial. Y países como Venezuela, Brasil y Colombia, que son países endémicos en una zona muy tropical, fueron los principales predisponentes de la enfermedad. Ahora bien, encontramos que existen países que no tienen paludismo o que según la Organización Mundial de la Salud ya no se encuentra y está erradicada. Son pocos, son Paraguay, Argentina, Salvador y Belice, con los años correspondientes de 2018, 19, 21 y 23. ¿Qué es lo que pasa en México? Actualmente en México, si bien ha existido unos casos bajos y durante todo este tiempo han disminuido los casos por diversos factores, sí ha habido un incremento importante principalmente de los casos importados. A nivel de la Guía de Práctica Clínica de México acerca de malaria y vectores, hemos encontrado cómo a partir de 2023 los casos importados han tenido un crecimiento impresionante con respecto a los casos autóctonos o casos que se han encontrado únicamente aquí en México. ¿Cómo encontramos los países o bueno, los municipios en México? Se han encontrado 44 casos autóctonos a nivel de 2023. De estos, Chiapas es la entidad federativa con más casos confirmados, con una tasa de incidencia de 0,45 sobre cada 100,000 habitantes. Y al corte de la semana epidemiológica número 3 del 2024, se han encontrado por el momento solo 2 casos de paludismo y estos han referido al Plasmodium vivax. ¿Por qué es importante tener una buena vigilancia epidemiológica? Como hemos visto, si tenemos unos casos controlados, vamos a detectar claramente una circulación oportuna del Plasmodium. Vamos a identificar también los casos de paludismo que se encuentran dentro del país y fuera del mismo, lo cual puede referir también cómo es que llega esta enfermedad y dónde son las zonas con más necesidad de vigilancia epidemiológica. Vamos a caracterizar la situación que se encuentran, los grupos de riesgo, las tendencias, las áreas. Vamos a poder describir cuáles son los focos de paludismo, identificar factores de riesgo que se han encontrado dentro de la población y vamos a difundir y generar información epidemiológica acerca de lo que orienta las acciones de prevención y control, así como las formas en las que se puede eliminar el paludismo. Ahora bien, hablando sobre la atención primaria de la salud y la malaria, bueno, la atención primaria de la salud es el primer contacto que la mayoría de las personas tiene con el sistema de salud. Por ende, es muy importante que se tenga una buena atención primaria. La atención primaria se basa principalmente en el diagnóstico y el tratamiento, la prevención, que esto es lo más importante. Bien dicen que es el mejor tratamiento para cualquier enfermedad y la vigilancia, ya que en el caso de haber casos
confirmados, se debe dar un seguimiento para tomar medidas, y la referencia, que en este caso pues son los pacientes que se encuentran en un estado de gravedad, que tienen que ser referidos al siguiente nivel de salud. Para fortalecer el papel de la atención primaria de salud en la lucha contra la malaria, es necesario capacitar a los proveedores de atención primaria de salud en diagnóstico y tratamiento de la malaria, es decir, mantenerlos siempre informados sobre los diagnósticos y el tratamiento adecuado de acuerdo a las necesidades de cada paciente, al igual proporcionar el acceso a pruebas de diagnóstico y medicamentos antipalúdicos, educar a la comunidad sobre la malaria, que como bien lo había mencionado, es lo sobre la prevención, mejorar la vigilancia de la malaria para evitar la propagación de más casos, y fortalecer el sistema de referencia para que los pacientes con malaria grave puedan acceder a la atención hospitalaria. Estrategias de control de vectores. Se basa en 5 puntos: el manejo integrado de vectores, el rociado residual intradomiciliario, el control ambiental, el manejo de la resistencia de los insecticidas. Aquí es muy importante que constantemente se estén realizando estudios en los que se vea si los insecticidas implementados son adecuados para controlar a la malaria, o en su caso se necesitan de otros insecticidas. Los métodos de control personal, como bien son el uso de manga larga, evitar la acumulación de agua, que como sabemos son las fuentes donde se lleva a cabo la reproducción del mosquito. Los programas que erradican de malaria a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, creó un plan estratégico para erradicar la malaria para el año 2030. Y este plan estratégico de la Organización Mundial de la Salud se centra en 5 pilares importantes, que es acelerar el progreso hacia la eliminación de la malaria en los países con posibilidades de hacerlo, proteger los logros alcanzados en la lucha contra la malaria, investigar y desarrollar nuevas herramientas para el control y la eliminación de la malaria, fortalecer la vigilancia y aumentar la inversión en la lucha contra la malaria. Plasmodium malariae. El Plasmodium malariae es un parásito responsable de una de las enfermedades parasitarias más importantes del mundo, el paludismo. Esta enfermedad también se conoce como malaria y ha sido históricamente asociada a áreas de pantanos o lugares con mal aire, de ahí su nombre. El paludismo es una parasitosis que ha infectado a la humanidad durante siglos y es causada por diferentes especies de plasmodios, siendo Plasmodium malariae una de ellas. Los plasmodios pertenecen al filo Apicomplexa y se caracterizan por ser coccidios o esporosos que parasitan los eritrocitos en su fase asexual. A continuación podemos ver una imagen característica de estos plasmodios. Para completar su ciclo requieren de 2 huéspedes, un mosquito para la fase de reproducción sexual y el ser humano u otros animales para la fase de reproducción asexual. Cuenta con algunas estructuras importantes como el anillo polar, que se conforma por microtúbulos y proteínas, y esta ayuda a dirigir la entrada del parásito en la célula hospedadora. Las ROPS-trias, estas proteínas que desempeñan un papel crucial en la invasión de las células hospedadoras. Granulaciones eosinofílicas, que son inclusiones citoplasmáticas características de los eosinófilos y tienen una función fundamental en la reacción inmunológica. Los túbulos radiales, que son una red de microtúbulos que se irradian desde el complejo apical de estos organismos y se involucran en la invasión celular. En cuanto a la morfología, se observan 3 partes importantes de acuerdo con su ciclo de vida. Podemos observar que cuenta con 3 partes importantes: la etapa de mosquito, la etapa del hígado y la etapa en la sangre humana. En primer lugar, tenemos el trofozoito. En esta fase, el parásito es pequeño, compacto, en forma de banda y no ameboide. No se observa una vacuola visible y presenta un pigmento grueso de cromatina. La siguiente fase es el esquizonte. Los esquizontes pueden presentar formas en banda o en formas de cesta y contienen también este pigmento grueso.
Pueden llegar a contener de 6 a 12 merozoitos con núcleos grandes, agrupados alrededor de una masa de pigmento. Por último, tenemos a los gametocitos, que son esféricos con una localización irregular, siendo redondos u ovalados, con pigmento marrón disperso que puede casi llenar el glóbulo rojo infectado. A continuación podemos ver una comparación de los tres: el trofozoito, el esquizonte y el gametocito. El mecanismo de transmisión de la malaria es a través de la picadura de mosquitos infectados. Existen aproximadamente alrededor del mundo 3.500 especies de mosquitos agrupadas en 41 géneros diferentes. La malaria humana es transmitida únicamente por las hembras del género Anopheles. Aproximadamente son 430 especies en tan solo 30 a 40 que pueden transmitir la malaria, que son considerados vectores en la naturaleza. El resto puede morder o picar a los humanos con frecuencia, pero no pueden sostener el desarrollo de parásitos de malaria. La hembra que pica es del género Anopheles y puede transmitir los parásitos hacia su huésped. Una vez ingeridos por mosquitos, los parásitos de la malaria deben desarrollarse dentro del mosquito aproximadamente 9 días. Para esto, el mosquito debe de sobrevivir ese periodo y debe de ser capaz de estar en un ambiente que le permita desarrollarse todo este tiempo. Bueno, el parásito de la malaria. La mayoría de las personas que contraen malaria por la picadura de mosquitos es porque la especie hembra se debe de alimentar de la sangre. Los machos no se van a alimentar de esta, por lo tanto estos no pueden transmitirla. Una persona que es picada por un mosquito que tiene parásitos de malaria se le va a transmitir por medio de su saliva ante el contacto de la picadura en la piel. El periodo extrínseco de incubación es el periodo en que la malaria va a desarrollarse dentro del mosquito. Para esto debemos de tener en cuenta que los mosquitos hembras en temperaturas que no son tropicales tienden a morir antes de 9 días o su periodo de vida es demasiado corto. Sin embargo, en ambientes tropicales de temperaturas bajas va a ser muy propenso a que las hembras vivan más de 10 días. Ahora, el parásito de la malaria, bueno, el mosquito actúa como el vector y este no va a sufrir la presencia de los parásitos. En cambio, el humano que actúa como el huésped va a sufrir todos los síntomas que trae consigo estar infectado por el parásito. Buenos días, mi nombre es Montserrat y les voy a hablar de salud digital en malaria y paludismo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, define la salud digital en su Estrategia Mundial sobre Salud Digital como la utilización de tecnologías digitales y los datos para mejorar los resultados sanitarios, optimizar el desempeño de los sistemas de salud y empoderar a los pacientes para que adopten decisiones fundamentadas sobre su salud y su bienestar. También se ponen de relieve los principios de transparencia, accesibilidad, escalabilidad, replicabilidad, privacidad, seguridad y confidencialidad. El alcance de la salud digital crece con rapidez y abarca las aplicaciones de salud móvil, los dispositivos ponibles, telemedicina, registros sanitarios electrónicos, sistemas de información de salud y la inteligencia artificial. El Programa Mundial sobre Malaria de la OMS se encarga de coordinar las actividades a nivel mundial de la OMS para controlar y eliminar la malaria, también llamado paludismo. Su labor sigue las recomendaciones de la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030, adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo del 2015 y actualizada en 2021.
Las recomendaciones claras y fundamentadas de la OMS están diseñadas para guiar a los países a medida que se desarrollan planes estratégicos nacionales contra la malaria y el paludismo, apoyando decisiones sobre qué hacer. La OMS también desarrolla guías de implementación, tales como manuales operativos y de campo, para asesorar a los países sobre cómo entregar las herramientas y estrategias recomendadas. Además del sitio web, se puede acceder a la guía sobre la malaria de la OMS a través de 2 plataformas digitales, Magic App y una aplicación móvil. También buscan implementar formas nuevas y visualmente más atractivas de compartir la guía, por ejemplo, a través de videos cortos y animados. Todas las recomendaciones más actualizadas de la Organización sobre la Malaria están disponibles a través de Magic App, así como enlaces a otros recursos, manuales operativos y marcos. Los usuarios pueden acceder a la evidencia que respalda cada recomendación y descargar una versión en PDF de las directrices unificadas de la OMS para la malaria. Estas directrices unificadas pretenden ser un recurso vivo. Las recomendaciones se actualizarán periódicamente a medida que haya evidencia nueva disponible. Estas directrices también están disponibles en francés, español y árabe. Todas las recomendaciones oficiales sobre la malaria de la OMS también las podemos encontrar en la aplicación Malaria Toolkit. La aplicación reúne el contenido de las directrices consolidadas para la malaria y el Informe Mundial sobre Malaria es un recurso fácil de navegar. Actualmente la aplicación solo está disponible en inglés, pero se está preparando una versión en español. Por último, los videos. En los últimos meses, la OMS ha estado desarrollando videos animados que describen recomendaciones sobre la malaria en una variedad de áreas técnicas, desde diagnósticos hasta terapias preventivas para bebés. Buenos días, mi nombre es Diana y el siguiente tema son las complicaciones graves de la malaria. Iniciando con una de las complicaciones, tenemos a la malaria cerebral, que esta es una encefalopatía difusa aguda. Esta se caracteriza principalmente por la presencia de formas asexuadas de Plasmodium falciparum en sangre periférica y alteraciones a nivel de conciencia. Esta complicación ha sido una importante causa de hospitalización y mortalidad en menores de 5 años en África subsahariana. La obstrucción de flujo sanguíneo cerebral por el secuestro en la microcirculación de matías infectados, también unido a la exacerbación de la respuesta inflamatoria del hospedero, constituyen los principales mecanismos aceptados para explicar este proceso patológico. Otra de las complicaciones es la insuficiencia renal. El daño ocasionado por la malaria se produce en forma aguda o crónica, apareciendo primeramente la lesión renal aguda. En casos de malaria complicada se relaciona con diferentes cambios hemodinámicos. Esta complicación suele aparecer en aproximadamente el 40% de los pacientes con enfermedad grave. En cuanto al cuadro clínico, ante esta complicación se puede encontrar oliguria, acidosis metabólica grave y estado hipercatabólico. La forma de la lesión renal aguda más común está dada por una necrosis tubular aguda que desencadena asomia prerenal, necrosis tubular aguda y finalmente la aparición de la lesión renal, que puede progresar en un pequeño porcentaje en falla renal crónica con un compromiso permanente de la función renal. Otra complicación es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La alteración pulmonar más importante atribuible directamente a Plasmodium falciparum es el edema pulmonar no cardiogénico y su evolución más grave, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. El síndrome de dificultad respiratoria se caracteriza principalmente por una lesión pulmonar inflamatoria difusa que progresa rápidamente hacia el aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, aumento del peso pulmonar e hipoxemia. La anemia también es otro factor u otra complicación. En esta se caracteriza principalmente por una acelerada destrucción de eritrocitos y a una eritropoiesis poco eficiente. Con frecuencia, la intensidad de la anemia suele requerir transfusión, especialmente en el paludismo grave de personas no inmunes y en niños con anemia debido a infecciones palúdicas repetidas. En ocasiones pueden aparecer alteraciones leves como consecuencia de esta anemia. Hay alteraciones de la coagulación y trombocitopenia. Y las hemorragias graves con signos de coagulación intravascular diseminada se observan en menos del 5% de los pacientes con paludismo cerebral.
En una situación específica, como lo es el embarazo, también puede haber graves complicaciones. Durante el embarazo, la infección por Plasmodium falciparum puede tener como consecuencia la muerte fetal. En embarazadas de zonas con transmisión inestable de paludismo, la infección puede producir parasitemia intensa con anemia, hipoglucemia y edema pulmonar. Las complicaciones más frecuentes suelen ser el sufrimiento fetal, la prematuridad, el aborto y el peso bajo al nacer. En el caso del paludismo o malaria congénita, esa suele presentarse en el 5% de los casos aproximadamente, y la clínica de estos casos se caracteriza principalmente por presencia de fiebre, ictericia, cianosis, esplenomegalia, alteraciones digestivas y convulsiones. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre lo que son las medidas de prevención de la malaria y la sustentabilidad. Antes de comenzar como tal con las medidas de prevención, quiero mencionar que la Organización Mundial de la Salud ya tiene un plan de acción para lo que es la erradicación de la malaria. Este es el Plan de Acción 2021-2025. Es un plan regional que quiere decir que se da principalmente en los lugares en donde la malaria es una enfermedad endémica y no es un plan como tal mundial que todo el mundo debe seguir o que todo el mundo sigue. Entonces, normalmente, bueno, considerando como se ha mencionado anteriormente durante el panel que la malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por vectores, la principal o el principal método de prevención sería el control de estos. Para el control de vectores, la Organización Mundial de la Salud nos da principalmente dos intervenciones básicas, que sería, uno, el uso de mosquiteras tratadas con insecticida, que normalmente, como se ve en la imagen, se diría que se envuelve como tal la cama de la persona en un mosquitero que está tratado con insecticida. Esto debido a que el vector de la malaria, normalmente el mosquito suele picar por las noches, en el anochecer. Y también la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual. Bueno, este control se podría decir que es la forma más eficaz de reducir lo que es la transmisión, y al reducir la transmisión también se estaría reduciendo la enfermedad. En cuanto a la sustentabilidad, con lo que son principalmente estas dos medidas o estos dos métodos de prevención, entendiendo que la sustentabilidad hablamos de tener un desarrollo actual sin afectar a las generaciones futuras o sin afectar como tal, digamos, el futuro del planeta, entendiendo que se van a utilizar insecticidas tanto para los mosquiteros como para también la fumigación. Lo que se busca es que las sustancias químicas, que normalmente son sustancias químicas lo que se utilizan, pues afecten como tal al vector de la enfermedad, sobre todo en estas zonas que son endémicas, pero intentando no causar ningún daño, digamos, no causar daños colaterales en el ambiente. Y la CDC nos recomienda también otro tipo de medidas para lo que es este control de vectores, en el que principalmente nos habla de usar manga larga y pantalones largos. Esto no solo para las poblaciones que viven en zonas endémicas, sino también para las personas que viajan a estas zonas. Y se recomienda aplicaciones de repelentes, ya sea en cualquier área de la piel, pero sobre todo que permanezca descubierta. Es decir, que el repelente no se use por debajo de la ropa, sino que si queda algún área descubierta, se aplique solamente el repelente en esta zona. Nos habla tanto la CDC como la Organización Mundial de la Salud que se prefieren productos que tengan DEET, que es un producto químico que normalmente tienen los repelentes, en torno al 20 o el 50% de, digamos, de concentración de repelente, para que sea lo más eficaz posible para la protección de la malaria. Y otra medida de prevención muy importante que se utiliza en este caso sería la quimioprofilaxis. ¿A qué nos referimos con quimioprofilaxis? Nos referimos a ese tratamiento o esa prescripción de medicamentos como prevención o antes de tener la enfermedad. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que se da principalmente en tres formas, que sería el tratamiento preventivo en el embarazo, intermitente en el embarazo, el intermitente en los lactantes y la quimioprofilaxis estacional. En el embarazo, normalmente se da para las mujeres embarazadas, cuando ya sea que son visitas a estas zonas o para la población que vive en el lugar. El tratamiento preventivo intermitente de lactantes se administra, como dice el nombre, a los lactantes, ya sea en la zona, normalmente es en la zona endémica, ya que pues no es tan común que las personas viajen con bebés recién nacidos. Normalmente es para las personas que nacen en estas zonas endémicas,
Y la estacional se refiere a que a los niños menores de 5 años durante una temporada de malaria, en estas zonas endémicas se suele dar esta quimioprofilaxis, ya que está muy ligada a la estación del año. Y bueno, para terminar con esta parte del panel, se dice que la recomendación se debe basar o no tiene como una prescripción así igual para todas las personas, sino que se debe basar mucho en lo que son los antecedentes de la persona, ya sea patológicos, que otros fármacos recibe, así como también ciertas contraindicaciones que podría tener. Entonces, para dar como una conclusión, el personal médico debe hacer énfasis en que la quimioprofilaxis contra el paludismo, contra la malaria, puede salvar vidas y que normalmente o casi siempre los beneficios van a superar el bajo riesgo de ciertas reacciones. Buenos días, ahora hablaremos sobre el Plasmodium vivax. Bueno, el Plasmodium vivax va a ser la causa más frecuente de paroxismo o paludismo benigno. Y empezaremos con la morfología. Bueno, primero hay que recalcar que antes de ser un trofozoito, va a ser un merozoito, pero eso lo vamos a ver más adelante en el ciclo de vida o en el ciclo biológico. Empezamos con el trofozoito joven. Este va a ser grande y va a tener un punto de cromatina medio, como el que podemos ver en la parte superior, el puntito rojito. Después este va a madurar y se va a denominar un trofozoito maduro, que igual va a ser grande, va a tener a veces una forma ameboide, o sea, en forma de dedo, una cromatina abundante y una vacuola grande y cilindros de pigmento. Cabe recalcar que el trofozoito también esta fase se denomina como fase de anillo porque tiene una forma de anillo en el centro. Posteriormente, el trofozoito va a sufrir una reproducción multifragmentaria del núcleo y se va a dividir para así llamarse un esquizonte, porque va a llevar a cabo la esquizogonia, en el cual se van a formar otra vez los merozoitos. Este esquizonte joven va a ser grande, algo igual a ameboide, va a tener cromatina en división, porque se va a estar dividiendo constantemente, y cilindros de pigmento finos. Posteriormente va a pasar a ser un esquizonte maduro. Este va a ser grande y va a tener merozoitos grandes. Estos merozoitos grandes van a variar de número. En Plasmodium vivax va a ser de 12 a 24 y en promedio van a salir unos 18 por esquizonte. Y van a tener también un pigmento concentrado. Posteriormente, en el ciclo de vida se menciona que este merozoito se puede transformar en dos gametos, que es un microgametocito y un macrogametocito. El microgametocito va a ser el masculino y va a ser esférico, compacto, no vacuolado y una cromatina sin división, al igual que un citoplasma azul pálido que lo va a representar. Y el macrogametocito va a ser esférico, compacto y un citoplasma azul oscuro. Ahí podemos ver que también una característica de Plasmodium vivax van a ser los puntos de Schuffer, que son pequeños puntitos alrededor de toda la célula de color rojito. Ahora el ciclo de vida. Bueno, hay que recalcar que el ciclo de vida empieza cuando un mosquito te pica. Este mosquito va a ser un hembra Anopheles y te va a inyectar los esquizontes, los esporozoitos. Este va a ser inoculado en la picadura del mosquito y se traslada hasta el hígado hasta infectar a los hepatocitos. Aquí se va a multiplicar por fragmentación celular nuclear y el hepatocito se rompe liberando muchísimos merozoitos de primera generación. Aquí estos merozoitos se van a trasladar hasta llegar a un eritrocito y comienza el ciclo eritrocítico. Este ciclo eritrocítico va a hacer que este merozoito se convierta en un trofozoito inmaduro, como mencionamos anteriormente, para pasar después a un trofozoito maduro. Este va a romper su núcleo y se va a convertir en un esquizonte. Después de que se rompe la célula, se van a liberar merozoitos. Y estos merozoitos, como mencioné, pueden seguir el mismo ciclo o van a dar a un gametocito, microgametocito y macrogametocito. Pero aquí estos dos no pueden madurar en el ser humano, así que necesitan al mosquito hembra Anopheles otra vez, que pica al individuo y absorbe estos gametocitos para que maduren en su interior. En el interior del mosquito se va a llevar a cabo su maduración. En el intestino del mosquito se van a convertir el macrogametocito en un macrogameto, pero el microgametocito se va a multiplicar y va a fragmentar su núcleo y cada núcleo va a ser una célula individual y va a tener una estructura alargada por exoflagelación, o sea, va a tener múltiples flagelos que van a ayudar a que se muevan. Este microgameto va a entrar al macrogameto
Y aquí estos dos se juntan y se convierte en un núcleo de estructural, un núcleo junto. Posteriormente, esta fusión va a formar un oquineto. Este oquineto va a ser móvil y se va a trasladar hacia el aparato digestivo o hacia el intestino. Aquí se penetran y va a formar un ooquiste. Este ooquiste va a liberar los esperozoitos que va a volver a hacer el ciclo. La epidemiología, bueno, sabemos que el huésped definitivo va a ser el mosquito, hembra, y el huésped intermediario, el humano, y va a ser altamente distribuida y más frecuente en zonas templadas. El diagnóstico se puede hacer de dos formas, por gotas, por el estudio de gota gruesa o el estudio de frotis sanguíneo. Los dos son muy específicos y son muy buenos para su diagnóstico. También se puede hacer PCR y hemaglutinación directa. Su tratamiento y prevención. Bueno, cabe mencionar que este plasmodium va a causar lo que sería el paroxismo benigno o la fiebre terciaria benigna, que va a ser cada tercer día. Y va a tener varias etapas. Tenemos la etapa premonitora, que va a ser cefalea, hiporexia. La etapa de frío, donde, como su nombre indica, va a ser escalofríos, frío en todo el cuerpo, temblores, labios cianóticos. La etapa pirética, que va a ser cuando eleva la temperatura, sensación de angustia, taquipnea, vómitos, piel caliente y seca, al igual que un pulso rápido. Y la etapa de sudor, donde hay una sudoración profusa, una debilidad y una sensación gradual de alivio. Buenos días, hoy hablaremos sobre las estrategias de diagnóstico y tratamiento específicas para poblaciones vulnerables, ya sean mujeres embarazadas y niños. Como sabemos, la malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por lo que es un mosquito, representa una carga significativa para la salud pública en todo el mundo, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Si bien afecta a personas de todas las edades y géneros, las poblaciones más vulnerables, como las mujeres embarazadas y los niños, enfrentan un mayor riesgo de complicaciones graves y muerte debido a esta enfermedad. La malaria en el embarazo representa un riesgo considerable para las madres y sus bebés y cada año causa alrededor de 10.000 muertes maternas en todo el mundo. Alrededor del 80% de las muertes por malaria se producen en niños menores de 5 años y la mayoría de las muertes restantes se producen en niños menores de 10 años y mujeres embarazadas. Como diagnóstico para las mujeres embarazadas, vamos a requerir una atención especial debido a que el riesgo, la madre y el feto, existen cambios hormonales y fisiológicos durante el embarazo que pueden afectar la presentación clínica de la malaria, por lo que dificulta lo que es su diagnóstico. Se recomiendan pruebas de diagnóstico sensibles y específicas, como la microscopía de gota gruesa o frotis y las pruebas de diagnóstico rápido, pues para detectar la presencia de parásitos de malaria en la sangre de manera rápida y precisa. Existen otros métodos diagnósticos como test serológicos, detección de antígeno del Plasmodium y la detección de ADN del parásito mediante la PCR. En diagnóstico en niños vamos a tener que van a utilizar gota gruesa, detección de anticuerpos de inmunoglobulina M o G, test de diagnóstico rápido y prueba de diagnóstico molecular mediante lo que es la PCR. Esas pruebas son fundamentales para identificar la presencia de parásito en sangre y determinar el tipo de tratamiento pues, necesario. En tratamiento de las mujeres embarazadas, en la enfermedad obviamente vamos a utilizar lo que es la cloroquinina, que se va a administrar vía oral, 10 miligramos por cada kilogramo y la primera dosis y 7.5 miligramos por cada kilogramo en las primeras 24 y 48 horas en lo que es en la infección no complicada por la malaria. En la malaria grave vamos a utilizar igual cloroquinina y se va a administrar vía intravenosa, 10 miligramos por kilogramo durante las primeras 8 horas y 15 miligramos por kilogramo en las primeras 48 horas. Al igual que en el segundo y tercer trimestre del embarazo, vamos a combinar lo que es artemeter y lumenfantrina. Van a ser 3 días de tratamiento y obviamente va a depender las dosis de acuerdo a pues, el peso de la mujer embarazada. En el periodo de lactancia vamos a tener que en México se va a administrar lo que es la primaquina en mujeres en periodo de lactancia posterior a 6 meses del nacimiento del bebé o porque algún estudio haya determinado que el lactantes que se amamanta no tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y como tal, el tratamiento de los niños vamos a tener la artemisinina, que va a ser combinada con medicamentos antimaláricos como Artemeter,
que va a ser el tratamiento de la malaria no complicado, y artesunate intravenoso o intramuscular, que va a ser terapia oral para el tratamiento de la malaria no complicada. Al igual que podemos dar en tratamiento de malaria grave, se pueden necesitar medidas adicionales como transfusión de sangre y soporte respiratorio. Buenos días, ahora vamos a hablar acerca de Plasmodium ovale. Este se va a encontrar principalmente en África Occidental y Central, así también como en algunas regiones de Asia. Aunque va a ser la forma de malaria menos común, Plasmodium ovale sigue siendo una preocupación importante para la salud pública en estas regiones. Va a encontrarse principalmente en zonas tropicales y aproximadamente van a existir 15 millones de casos anuales. Plasmodium ovale va a tener una forma irregular, ovoide o redondeada. El trofosodito joven va a ser compacto, va a tener un punto de cromatina medio. El trofosodito maduro va a ser pequeño, compacto, no mevoide y va a tener una vacuola no visible. El esquizonte joven va a ser mediano, compacto, poca cromatina y un pigmento grueso. El esquizonte maduro va a tener menosoditos grandes en roseta irregular. El microgametocito va a ser esférico u oval, pequeño, pigmento periférico y una acumulación de cromatina en un extremo. Y el macrogametocito va a ser ovoide, pequeño y va a tener un pigmento periférico y un citoplasma pálido. Ahora, hablando acerca del ciclo de vida, este va a empezar cuando un mosquito hembra va a llegar y va a picar a un humano. Al picar va a inocular el estado del esporozoito, que va a ser la forma infectante, y este va a entrar en el torrente sanguíneo. Entonces, mediante la vía sanguínea van a llegar los esporozoitos y van a llegar a lo que es el hígado y van a penetrar a los hepatocitos y se van a desarrollar aquí y van a multiplicarse transformándose en un estado esquizonte. Una vez se rompe, este estado esquizonte se van a liberar miles de merozoitos y bueno, esa es la única diferencia que hay de Plasmodium ovale a los otros tipos de Plasmodium, que es que va a existir un periodo de latencia. Aquí en Plasmodium ovale los merozoitos van a permanecer en los hepatozoitos durante un tiempo sin evolucionar y van a llamarse hipnozoitos. Esto puede ser de 2 a 3 semanas o inclusive hasta meses. Entonces, siguiendo, nos quedamos en la rotura y se liberan aquí miles de merozoitos. Entonces, estos merozoitos liberados van a llegar al torrente sanguíneo y van a penetrar ahora a los eritrocitos. Aquí es donde van a madurar y van a dividirse. Después se van a dar miles números de variables de merozoitos y van a salir al torrente sanguíneo de nuevo y van a invadir a otros eritrocitos. Y en esta etapa es donde se van a presentar los síntomas y donde se va a poder llegar a un diagnóstico. Entonces, después de 2 a 3 esquizogonias eritrocíticas, algunos merozoitos van a iniciar lo que es un proceso de gamogonia. En este proceso de gamogonia se van a transformar en gametocitos y aquí es cuando el mosquito vector, que es el Anopheles, pica a un humano infectado, va a ingerir los eritrocitos con los gametocitos y es donde en el estómago del mosquito van a quedar libres. Aquí es donde se van a formar en gametos y se van a diferenciar en masculino y femenino. Va a haber una fecundación y el cigoto va a volverse un ocineto y este va a penetrar el epitelio estomacal y va a recibir el nombre de oquiste. Entonces, después, tras varias divisiones mitóticas y una meiosis, van a liberar de nuevo esporozoitos y esos esporozoitos van a migrar a las glándulas salivales del mosquito. Una vez estando aquí estos esporozoitos, cuando llega el mosquito y pica a una persona, va a inocular los esporozoitos y es donde empieza de nuevo el ciclo del Plasmodium. En sí no hay una diferencia clara para esta especie, pero lo que se comenta es que la infección por Plasmodium ovale va a producir un tipo terciano de fiebre similar a la que se experimenta en el paludismo por Plasmodium vivax, y los síntomas clínicos llegan a ser más leves y tienen una latencia prolongada. A esto nos referíamos con que hay un periodo de latencia en el ciclo de vida que pueden pasar meses y suponiendo que una persona viaja a algún país de África Occidental y pasan, no sé, un mes, empiezan a presentar síntomas y lo último que va a pensar esta persona es que tiene esto, porque pues ya pasó mucho tiempo, entonces por eso es que el diagnóstico puede llegar a ser mucho más difícil. Y no, entonces el diagnóstico es difícil porque es debido a la baja parasitemia y las características de estas infecciones. En sí,
Las pruebas de diagnóstico de malaria no van a contar con un antígeno para detectar el Plasmodium ovale y la única forma de diagnosticarlo va a ser a partir de PCR. El tratamiento es a partir de cloroquina y posteriormente una cura radical para eliminar los sinusoides hepáticos con primaquina, esto para evitar infecciones recurrentes. Buenos días, ahora vamos a pasar a hablar de lo que sería Plasmodium falciparum. Es importante señalar que este variante del parásito es el responsable por más muertes a nivel mundial. La OMS reporta que en el año 2023 causó más de 600.000 muertes, principalmente en el área de África subsahariana, pero esto no quiere decir que se limite a esta área, también lo podemos ver en zonas como Latinoamérica, Sudamérica, entre otras. El ciclo de vida de este parásito va a ser el mismo, a excepción de Plasmodium vivax, que presenta un estadio diferente, un estadio extra, en el cual se decía hipnozoito. Aquí podemos ver un merozoito de Plasmodium falciparum, pero como lo pueden ver, pues principalmente contiene los mismos orgánulos, solo que se dice que tiene más microtúbulos esta variante de Plasmodium, y también se han descrito más de 40 proteínas que lo pueden ayudar en su fase de infección. Aquí vemos un merozoito. Este ya es un esporozoito. El que estaba anteriormente era un merozoito. Este se produce después de la infección hepática, después de que se dañaron las células de Kupffer. Y este es el responsable de invadir a los eritrocitos. Mientras que el siguiente, este es un esporozoito y esta es su forma infectante, de la cual se desarrolla igual en la hembra del mosquito Anopheles y se encarga de infectar a los humanos. Como lo podemos ver, se dice que tiene alrededor de 15 microtúbulos en comparación a las otras especies, aunque pues, no se conoce como tal el número de Plasmodium malaria. Sin embargo, pues, como ya lo mencioné, se dice que tiene más de 40 proteínas que lo ayudan en su fase de infección. Como lo podemos ver, tiene un lado apical, tiene microtúbulos, tiene micronemas, tiene ópteas, que son principalmente órganos secretores, los cuales son encargados de liberar estas proteínas e infectar a lo que sería el ser humano. Principalmente me voy a basar en lo que es su identificación histológica para poder ver cómo se diferencia. Como lo podemos ver, también produce gránulos de mozoína, los cuales son un desecho metabólico que produce este parásito debido al metabolismo de los eritrocitos. Los gránulos de mozoína se ven así como lo pueden ver en la imagen derecha, a los lados de los eritrocitos infectados. Este también es muy común que se presente en forma de anillos, en cuerpos de anillos se les dice, como lo podemos ver, solo que a comparación de otros, en este parásito podemos ver a un eritrocito infectado con más de un cuerpo en anillo, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha se muestra igual eritrocitos infectados, se puede ver el cuerpo en anillo, el cual es una fase temprana de la infección por este parásito, y a los lados tenemos lo que serían los gránulos de mozoína, los cuales, como ya dije, son desechos que se producen al metabolizar los eritrocitos. Aquí también podemos seguir viendo lo que serían los cuerpos en anillos, como podemos ver. Plasmodium falciparum principalmente se identifica porque pues, es capaz de infectar a los eritrocitos en cualquier edad, y debido a la mayor gama de proteínas que tiene este parásito para infectar, es como se puede decir que también tiene una mayor resistencia al sistema inmunológico. Principalmente posee una mayor capacidad para adherirse a los eritrocitos, y lo cual le permite evadir la eliminación por el vaso y así poder ser causante de las complicaciones de las complicaciones que ya se mencionaron al principio, como es la insuficiencia renal, pero la más frecuente en este parásito pues sería malaria cerebral, lo cual pues, produce la mayoría de muertes. Aquí tenemos la fisiopatología en la cual se produce la malaria cerebral. Podemos ver que Plasmodium falciparum principalmente viaja a lo que sería la barrera hematocefálica, dañando las células que componen a esta, que principalmente son los astrocitos y los astrocitos, y podemos ver también cómo dañan las células endoteliales. Aquí el parásito puede ingresar a la barrera hematocefálica principalmente, y puede empezar a provocar los principales síntomas de esta enfermedad. La malaria por Plasmodium falciparum, pues principalmente se dice que pues presenta los mismos síntomas, como puede ser fiebre alta, persistente, puede ser náuseas y vómitos, aunque pues lo que destaca de este parásito pues es que provoca en su mayoría complicaciones. Como ya lo dije, esto se debe al aumento que tiene de proteínas e infección, y lo cual le permite adherirse de mejor manera a los eritrocitos y evitar su eliminación por el vaso.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. A continuación hablaremos acerca de las investigaciones con respecto a las vacunas que se encuentran actualmente respecto a malaria. Ahora bien, antes de entrar hay que tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud estableció ciertos puntos para el desarrollo de este tipo de vacunas. En este caso, tendría que ser una eficacia por encima de un 75%, una protección superior a los 2 años y el uso para sus zonas endémicas previsto para 2030. Esto con respecto al desarrollo de vacunas. Ahora, ¿por qué es importante la vacunación? La vacunación es principalmente importante debido a que es una herramienta que es de suma utilidad para prevenir principalmente los estadios de la enfermedad. En este caso, los estadios presentados de forma hepática, preeritrocítica y los datos clínicos que presenta la enfermedad de igual manera, así como los procesos de transmisibilidad. Ahora bien, ¿cuáles son las vacunas con mayor avance hasta el momento? Hasta el momento, las vacunas con mayor avance es la vacuna antipalúdica RTS-S. Es la primera vacuna recomendada por la Organización Mundial de la Salud en que se presenta en 4 dosis y es aplicable a partir de los 5 meses de edad. Se encuentra formada principalmente por partículas proteicas provenientes de los esporocitos de Plasmodium en conjunto con antígenos de superficie de virus de hepatitis B y un adyuvante, en este caso AS01E. En este caso es la primera vacuna en haber completado los procesos de desarrollo clínico hasta la fase 3 y en obtener un dictamen positivo por la Agencia Europea de Medicamentos. Ahora bien, a continuación les presento una tabla en la cual presentan las principales 3 vacunas que se encuentran en desarrollo. En este caso nos encontramos como primera posición RTS-S, que es principalmente ocupable en los estadios preeritrocíticos y es una vacuna recombinante. Esta vacuna empezó sus estudios a partir del 2002, en su fase 1, en su fase 2 en el 2004 y en su fase 3 en 2009 y 2015. A partir de estos años fue ocupada y fue modificada para obtener mejores resultados y generando una protección aproximada de 37% después de 48 meses de seguimiento. Actualmente se avanza en un estudio de fase 4, el cual se encuentra previsto en estos años. Ahora, ¿cuál es el pronóstico actual? El 22 de enero de este año, 2024, Camerún fue el primer país a nivel mundial en lanzar una campaña de vacunación sistemática contra el paludismo, especialmente con el uso de la vacuna RTS-S. Llegaron a su puerta aproximadamente 330,000 dosis para la vacunación y se espera que este año se lleve una distribución de aproximadamente 1.7 millones de dosis, más a los países de Burkina Faso, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Ahora bien, actualmente el programa programa de vacunación, programa de administración de la vacuna antipalúdica, está coordinado especialmente por la OMS, Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y otros aliados, así como financiado por la Alianza para las Vacunas, el Fondo Mundial y UNITAID, con vacunas donadas por GSK, el cual es el fabricante de la vacuna de RTS-S. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la patogenia molecular y los factores de virulencia. Bueno, los hematíes que van a estar parasitados van a ser muchísimo más frágiles y van a tener menor cantidad de oxígeno. También van a tener una tendencia a adherirse a los receptores específicos del endotelio capilar. Entre estos receptores se ha identificado el CD36 que se correlaciona con formaciones en rosetas de hematíes parasitados y la molécula adherente intracelular en la pared endotelial. Los mecanismos de citoadherencia en el territorio capilar cerebral son más frecuentes que en otras áreas y se correlacionan con el factor de necrosis tumoral. Este se considera como un mediador de esta citoadherencia y suele elevarse en las infecciones graves. El factor de necrosis tumoral interfiere en la gluconeogénesis y es responsable de la hipoglucemia que se registra en los casos de paludismo más grave. Los hematíes parasitados emiten unas protuberancias que los llevan a agruparse formando unas masas eritrocitarias grumosas, lo cual, unido a los fenómenos anteriores, determinan una menor velocidad de la circulación capilar que conduce a la anoxia tisular en diversos órganos. Este fenómeno ocurre con más frecuencia en las parasitaciones de Plasmodium
falciforme, debido a su mayor virulencia y su mayor capacidad de penetración eritrocitaria. En cuanto a los factores de virulencia, vamos a tener que son la formación de rosetas, la capacidad de adherencia, la velocidad de multiplicación y la capacidad de invadir a los glóbulos rojos. Buenos días, les hablaré acerca de lo que es el impacto socioeconómico de la malaria, que bueno, va a incluir lo que son las comunidades afectadas y las pérdidas de productividad. Bueno, la malaria no solo es una enfermedad que cada año provoca más de 200 millones de casos clínicos, sino que también mata a más de 600.000 personas, particularmente en África, donde es la causa número uno de morbilidad y mortalidad entre niños menores de 5 años. Más allá de su impacto directo en la salud de las personas, es también la causa de que millones de adultos no puedan trabajar durante días y que los niños tampoco puedan ir a lo que serían sus clases o escuelas, afectando básicamente su rendimiento escolar de una manera muy grave. Para lo que son los países, significa un lastre económico, muchas veces inasumible, mientras que las familias más pobres llegan a destinar hasta un tercio de sus ingresos anuales a la lucha contra esa enfermedad. En comparación con países desarrollados, los países desarrollados en desarrollo se caracterizan básicamente por una menor riqueza en función al Producto Nacional Bruto, el lento y desigual avance económico, la frecuencia de dolencias debido a esas enfermedades de transmisiones, el rápido incremento de la población, la elevada tasa de mortalidad infantil y de la niñez, particularmente en niños menores de 5 años, la menor esperanza de vida, la mayor deficiencia de las comunidades y el predominio de la economía rural. Acerca del costo de la malaria, bueno, de todas las enfermedades humanas, la malaria por muchos años se volvió en la única que ha sido objeto de mayor número de intentos por cuantificar sus efectos adversos directos. Y bueno, los aspectos médicos de la enfermedad incluyen tanto el estado físico como mental de los individuos, tales como su vitalidad, su vigor y también su iniciativa. Eh, También afecta, este efecto es colectivo sobre la comunidad y depende de numerosos factores, tanto a nivel como del empleo, tipo de producción, limitaciones culturales y lo que sería la relación de la estructura con el medio. Se ha tratado de expresar de diversas maneras las pérdidas económicas debidas a la malaria. Por ejemplo, tenemos que lo que sería la India tiene acerca de 400 millones de dólares una pérdida, en lo que sería Perú tiene un costo anual que asciende a 30 millones de dólares anuales. En Indonesia tiene una pérdida anual de 23 millones de dólares y en Paraguay unos 54 millones de dólares y en México hace 40 años acerca de unos 50 millones de dólares. Pasando a lo que sería los aspectos claves socioeconómicos de la comunidad, de las comunidades afectadas, tenemos en punto número uno lo que sería la pérdida de la productividad. Bueno, la malaria puede causar una pérdida considerable de productividad en estas áreas afectadas o en estas áreas endémicas, sobre todo en poblaciones donde tienen escasos recursos. Las personas enfermas pueden estar incapacitadas durante días o semanas, lo que va a resultar una disminución de la capacidad de trabajo y, en consecuencia, una menor producción agrícola, industrial y económica en general. Esto va a afectar tanto a nivel individual como comunitario. Y se constataron elevadas pérdidas económicas por una pérdida de inactividad u hospitalización por la malaria, aproximadamente de unos 10 días por cada episodio de la enfermedad. El segundo punto son los costos asociados con el tratamiento y la prevención. Esos costos con el tratamiento y la prevención de la malaria pueden ser relativamente altos para las familias y los sistemas de salud que son carentes de economía. Esto va a incluir los costos de medicamento, pruebas de diagnóstico también, así como también medidas de prevención como los mosquiteros, programas de fumigación, capacitación de personal de salud y otros recursos necesarios para combatir lo que sería esta enfermedad. También el tercer punto sería el impacto en el sistema de salud. Bueno, aquí tenemos que la carga de malaria puede sobrecargar los sistemas de salud en las áreas afectadas. Estos básicamente van a contar con recursos limitados y se desvían básicamente al tratamiento y la prevención de la malaria, lo que puede afectar la capacidad de respuesta a otras enfermedades y necesidades de atención médica básica. En cuanto a las determinantes económicas, el mayor riesgo se registró en las personas dedicadas a las actividades agroforestales o que trabajaban en lo que serían instalaciones con un poco poco uso de insecticida, mosquiteros y medicamentos profilácticos o terapéuticos. El cuarto punto es los costos indirectos. Además de los costos directos asociados con el tratamiento y la prevención, van a existir costos indirectos significativos.
Esto, bueno, va a incluir gastos en el transporte para acceder a la atención médica, en la pérdida de ingresos debido a la incapacidad para trabajar o cuidar a las familias de los enfermos y los gastos adicionales en alimentos y otros recursos durante los periodos de la enfermedad. El quinto punto es el impacto en la educación. Bueno, la malaria, como sabemos, puede afectar la educación en los niños en las comunidades afectadas, lo que afecta básicamente a lo que es el rendimiento académico y el desarrollo personal de los niños. Algunos autores consideran que la malaria como un proxy de la pobreza y como un factor asociado con el retardo en el grado educativo. Y bueno, también han encontrado una relación de influencia mutua entre la enfermedad y el progreso social, ya que la prevalencia de la malaria aumenta la probabilidad de repetición escolar y disminuye los ingresos personales y familiares, así como el tiempo que los bajos niveles de ingresos y la escolaridad derivan de un mayor número de casos de malaria y bueno, van a impedir o retrasan la búsqueda de tratamiento. En resumen, la malaria no solo tiene un impacto devastador en la salud de las personas, sino que también genera una carga económica significativa en las comunidades afectadas, perpetuando el ciclo de pobreza y debilitando el desarrollo socioeconómico a lo largo del plazo. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la inmunopatogenia, el papel de la inmunoterapia y la terapia genética en el tratamiento y la prevención de la malaria, al igual que sobre la inmunidad adquirida contra la malaria en poblaciones endémicas y finalmente mecanismos de evasión del plasmodium. Primero vamos a hablar sobre la respuesta humoral. En este caso, la respuesta humoral está principalmente dada por los linfocitos T. Estos linfocitos T son aquellos que van a producir las citocinas, como la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 6. Estas interleucinas van a permitir la diferenciación de los linfocitos B. En este caso, van a formarse células plasmáticas productoras de anticuerpos que van a tener reacción en contra del plasmodium. También se van a activar interferones alfa y interferones delta. Estos son aquellos que van a activar a otros macrófagos que van a sintetizar metabolitos reactivos del oxígeno y óxido nítrico. Estos con principalmente la función de la muerte del parásito. Igualmente, como una respuesta final, se van a activar células natural killer y los linfocitos T, al igual que otros linfocitos T CD8. Estos principales para la erradicación del parásito. Papel de la inmunoterapia. En este caso, vamos a hablar principalmente de anticuerpos anti-PFS-PZ. El descubrimiento de estos parásitos, de estos anticuerpos, están dirigidos principalmente para la proteína circunspira, que está encontrada en el plasmodium, principalmente en los esporocitos, Estos esporozoitos hay que recordar que son los encargados de la infección principal. Una vez que esta proteína va a encargarse o va a activarse en los esporozoitos con el principal función de diluir sus mecanismos de neutralización y va a facilitar la producción de la profilaxis pasiva y ayudará al desarrollo de vacunas en las próximas generaciones. También vamos a encontrar que se van a producir anticuerpos que pueden prevenir la malaria, en este caso neutralizando los esporozoitos antes de que lleguen a infectar los hepatocitos en el hígado. El objetivo principal de los anticuerpos es la proteína circunsporozoita. En este caso, esta proteína está en la superficie de los esporozoitos más abundante y es esencial para la motilidad e invasión de los hepatocitos. En este caso, vamos a encontrar que va a existir una inmunidad. Esta inmunidad se va a adquirir de forma natural frente a la infección del plasmodium en humanos. En este caso, esa inmunidad que se va a adquirir va a ser de corta duración y solo la adquieren individuos que son adultos y han estado en infecciones repetidas. En este caso, la inmunidad no se va a adquirir en mujeres embarazadas. También vamos a encontrar que la inmunidad al plasmodium casi siempre es breve y no da lugar a una inmunidad estéril, que quiere decir en periodos prolongados. En este caso se da principalmente en los individuos que viven en áreas donde la transmisión es esporádica y pueden quedar infectados múltiples veces por la misma tipo de especie de parásito. Una vez infectado, el hospedero monta rápidamente una respuesta inmunitaria específica para la etapa, la especie y la cepa específica, que limita la multiplicación de parásitos y modera la manifestación clínica de enfermedades, pero esto no va a hacer que se elimine la infección por completo. En este caso, en cuanto a los mecanismos de evasión inmune, vamos a tener
que existen diferentes tipos de mecanismos. En general, el parásito va a dedicar grandes porciones de genes a familias para garantizar la evasión de las defensas inmunes del huésped. En este caso, en cuanto a los mecanismos y reacción, vamos a encontrar que el Plasmodium va a tener una adherencia principalmente a los eritrocitos, que estos van a estar en el endotelio vascular. Esto principalmente para evadir la destrucción en el vaso. También vamos a encontrar el polimorfismo. Este generalmente va a evadir la respuesta inmune del sistema del cuerpo humano. El mimetismo nuclear es el que va a alterar el reconocimiento del sistema inmune y la anergia en las células T va a generar una inmunosupresión. Igualmente se van a encontrar ligandos peptídicos alterados que van a alterar las funciones de las células T. Igualmente es importante mencionar que el Plasmodium es un parásito también conocido como intracelular. ¿Qué quiere decir? Que va a estar escondido dentro de la célula. En este caso es un mecanismo que igualmente está dado por la membrana plasmática del parásito. Esta membrana es principalmente para esconderse dentro de las células del cuerpo humano y de esta forma evadir los mecanismos de defensa o los mecanismos inmunes del cuerpo humano. Bueno, ahora empezaremos con el diagnóstico de la malaria mediante métodos de laboratorio. Es importante saber que el paludismo es una enfermedad parasitaria, es de las más importantes a nivel mundial. Su importancia recae en que es la que provoca más muertes al año, sin contar la tuberculosis. Los signos y síntomas del paludismo son inespecíficos. El paludismo se diagnostica en clínica en su mayor parte con base en fiebre o antecedentes de fiebre. Sin embargo, la mortalidad secundaria al paludismo se explica porque el diagnóstico es poco acertado y sus principales manifestaciones clínicas, como son la fiebre, cefalea y náuseas, se confunden con los síntomas de otros padecimientos, como son el resfriado común. Es por esto que el diagnóstico del paludismo se considera que no es clínico. Sin embargo, en circunstancias en las cuales el riesgo de paludismo es alto, el diagnóstico clínico debe basarse en un antecedente de fiebre en las 24 horas previas o en la presencia de anemia. Y en zonas que hay bajo riesgo de paludismo se tiene que tomar en cuenta si el paciente estuvo o no en contacto con personas infectadas de malaria. Para la identificación mediante estudios de laboratorio tenemos dos, que sería mediante frotis de gota gruesa o frotis de gota fina. En la identificación del parásito mediante frotis de gota gruesa está que se debe tomar una muestra de sangre, la cual se va a colocar en un portaobjetos. Esta tiene que tener un grosor irregular, se debe dejar secar por completo y teñir sin fijar. Es importante no fijarla. En esta se va a efectuar el recuento de los parásitos y los leucocitos. El análisis se va a llevar a cabo mediante el cálculo a partir del recuento leucocitario total, y antes de considerar negativo un frotis de gota gruesa se debe examinar mínimo de 100 a 200 campos. Es importante saber que en zonas con transmisión alta la presencia es hasta de 10.000 parásitos por microlitro de sangre y puede tolerarse sin síntomas o sin signos en individuos con respuesta inmunitaria parcial. Aquí se puede ver en la imagen A los trofozoitos del Plasmodium falciparum y en la imagen B los gametocitos. Otra prueba de laboratorio es la identificación del parásito mediante frotis de gota fina. En este caso, esta no se utiliza como tanto para el diagnóstico, sino para saber el grado de parasitemia del individuo y saber también el tipo de especie para el diagnóstico. En la imagen se muestra igual el Plasmodium falciparum, en la imagen A los trofozoitos y en la imagen B los gametocitos. Esta, para tomar la muestra, es lo mismo que en el frotis de gota gruesa, sin embargo aquí sí se debe fijar la muestra con metanol anhidro y se tiñe con Giemsa. El grado de la parasitemia se expresa al señalar el número de eritrocitos parasitados por cada 1000 eritrocitos. Sin embargo, una desventaja de este método de laboratorio es su escasa sensibilidad, ya que se requiere una parasitemia mínima de 50 parásitos de microlitro de sangre. Existen otros tipos de
estudios, entre ellos la PCR y las técnicas rápidas de diagnóstico. La desventaja de la PCR es que consume más de 1 hora en comparación con las técnicas de frotis que solamente requieren 20 minutos. Sin embargo, esta es impráctica en el entorno clínico, pero se puede utilizar en centros especializados en áreas endémicas, ya que su ventaja radica en su sensibilidad porque en ella se pueden detectar 5 o menos parásitos por microlitro de sangre. Otra es la técnica de diagnóstico rápida, que es la que se utiliza actualmente con mayor cantidad. La ventaja de esta es que el empleo de estas pruebas es que son muy fáciles de realizar en lugares en donde por problemas de infraestructura no se puede llevar a cabo la prueba de gota gruesa. Esta se basa en la detección de la proteína rica en histidina, específica de las infecciones producidas por Plasmodium falciparum. Como diagnóstico diferencial, como dije al principio, el diagnóstico clínico es un poco complicado ya que comparten ciertos signos y síntomas con otras enfermedades. Sin embargo, se debe realizar con cuadros febriles infecciosos que tienen un cuadro agudo y manifestaciones clínicas generales. En especial, es importante considerar cuadros que cursan con fiebre y esplenomegalia. Esta se puede confundir con influenza, fiebre tifoidea, hepatitis infecciosa, dengue, leptospirosis y otras. Es importante saber que ante un cuadro febril compatible con malaria y que reúna los criterios epidemiológicos debe hacerse la confirmación laboratorial mediante la realización de la gota gruesa. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar un poco de más de salud global y la malaria, específicamente de las estrategias que está tomando la OMS ante la malaria. Bueno, hay un plan de acción a la eliminación de la malaria. Las últimas actualizaciones son del 2021 y se plantea hasta el 2030. Este programa mundial sobre la malaria de la OMS se va a encargar de coordinar actividades a nivel mundial de la OMS para controlar y eliminar la malaria. Esta labor sigue las recomendaciones de la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria que se propuso desde el 2016 y tiene planeado para terminar hasta el 2030. Fue adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 2015 y actualizada en el 2021. El conjunto de intervenciones que se ha realizado con las actividades para precisamente tiene que lograr el acceso universal a la prevención, al diagnóstico y el tratamiento de la malaria. En las zonas de transmisión entre moderada y alta, el objetivo primordial de los programas nacionales contra la malaria debería ser lograr el acceso universal a las intervenciones por parte de los grupos en riesgo. La OMS va a recomendar aplicar solamente 2 series de intervenciones en forma complementaria. La primera son estrategias de prevención basadas en el control vectorial y determinadas circunstancias en ciertos grupos de población, la administración de quimioprofilaxis, y la segunda es el diagnóstico universal y el tratamiento eficaz y rápido al de la malaria en los establecimientos sanitarios públicos y privados del nivel comunitario. Bueno, es importante mencionar que esta técnica mundial contra la malaria se ha elaborado con el propósito de ayudar a los países a reducir el sufrimiento humano causado por la más mortal de las enfermedades transmitidas por mosquitos en el mundo, ya que la carga de morbilidad en el último informe mundial sobre el paludismo, que fue en el 2022, hubo 249 millones de casos de la enfermedad por 244 millones en el 2021, que se calcula que en 2022 la enfermedad causó la muerte de 608,000 personas frente a las 610,000 muertes registradas en el 2021. El objetivo final de la respuesta mundial para el control de vectores, que se propuso desde el 2017 y tiene planteado terminar hasta el 2030, es reducir la carga y la amenaza que suponen las enfermedades transmitidas por vectores mediante el control de estos en una forma eficaz, adaptada a las circunstancias locales y sostenibles de manera plenamente coherente con el objetivo de desarrollo sostenible de acabar con las epidemias de malaria al llegar al año 2030. En algunos entornos, las intervenciones de control de vectores tienen el potencial para reducir la transmisión y la carga de más de una enfermedad, y la eliminación de la malaria se va a definir como la interrupción de la transmisión local, como la reducción a cero de la incidencia de casos autóctonos de una especie determinada del parásito de la malaria en una zona geográfica definida como resultado de actividades de intervenciones deliberadas.
Por otro lado, tenemos la prevención, mitigación y manejo de resistencia a los insecticidas. La resistencia generalizada y creciente a los insecticidas van a constituir una amenaza para un control eficaz de los vectores de la malaria. La OMS mantiene una base de datos mundial de la resistencia a los insecticidas y una herramienta de mapeo en línea que integra la información sobre la sensibilidad a los insecticidas de los mosquitos anófeles en los países donde la malaria es endémica. Los datos más recientes han revelado que casi un 90% de los países en los que la malaria es endémica hay una notificación de la resistencia a insecticidas que han detectado una resistencia de sus vectores a como mínima de una sola clase de insecticida. Los principios técnicos fundamentales para abordar la resistencia a los insecticidas son que los insecticidas deben implementarse con precaución y tras una deliberación cuidadosa con objeto de reducir una presión selectiva y necesaria y aumentar al máximo su impacto en la enfermedad. Los programas de control de vectores deben evitar solo usar un solo tipo o clase de insecticida en todas partes a lo largo de años consecutivos. Siempre que sea posible, los programas de control de vectores deben diversificar y usar también sustancias no piretroides para preservar la eficacia de estos. Los programas nacionales contra la malaria deben involucrarse en el sector agropecuario para coordinar el uso de insecticidas con el fin de evitar el uso de las mismas clases de insecticidas. Por otro lado, tenemos el control de vectores en diferentes entornos de transmisión de la malaria. Los programas nacionales contra la malaria deben llevar a cabo una estratificación según el potencial malarígeno para diferenciar las zonas receptivas de las que no las son. Determinar las zonas receptivas en las que la transmisión de la malaria ya se ha visto reducida mediante las intervenciones actuales. También el riesgo de transmisión de la malaria es consecuencia de la receptividad, el riesgo de importación y la infecciosidad de los parásitos importados. Y esto se denomina potencial malarígeno. La receptividad de un ecosistema a la transmisión de la malaria viene dada por la presencia de vectores competentes en un clima apropiado y una población humana vulnerable. El control de vectores en diferentes entornos de transmisión de la malaria. La OMS va a recomendar que los mosquitos tratados con insecticida de larga duración, con piretroides, solamente los que se ha otorgado la precalificación para la prevención y el control de la malaria en niños y adultos que van a vivir en zonas en presencia de transmisión de la malaria. Se pretende que sean mosquiteros con piretroide, obtención y mantenimiento de una cobertura óptima con mosquitos tratados con insecticidas para la prevención y el control de la malaria. Rociado residual intradomiciliario y acceso a mosquiteros con piretroides a niveles de cobertura óptimos y aplicación de larvicidas. Se pretende ampliar el tratamiento para evitar una enfermedad en los grupos más vulnerables. En la actualidad, el tratamiento preventivo recomendado por la OMS va a incluir el tratamiento preventivo intermitente de las embarazadas y los menores de 1 año, así como la quimioprofilaxis estacional en los menores de 5 años. La quimioprofilaxis consiste en administrar dosis superateuticas de medicamentos antimaláricos a niveles regulares suficientes para prevenir la enfermedad. Se debe administrar a las personas que se exponen a un riesgo elevado y lograr el acceso universal a las pruebas de diagnóstico de todos los casos presuntos de malaria y proporcionar un tratamiento de buena calidad a todos los pacientes. El uso de medicamentos para reducir la reserva de parásitos. La administración de antimaláricos es un componente de la estrategia de eliminación porque pueden acabar con la reserva de parásitos en la población tratada y si se usan de manera preventiva pueden disminuir la cantidad de personas susceptibles y la capacidad de transmisión de los gametocitos. Como tratamiento, el mejor tratamiento disponible especialmente por la malaria causada por Plasmodium falciparum son las politerapias con artemisina. El objeto principal del tratamiento es curar la infección mediante la eliminación rápida y total de los parásitos Plasmodium del torrente sanguíneo del paciente. El uso de la monoterapia oral con artemisinina se considera un factor que contribuye al desarrollo y propagación de resistencia a las artemisininas. La OMS ha instado a los países donde la malaria es endémica a tomar medidas para detener la producción y comercialización de la artemisina oral en monoterapia y promover el acceso a politerapias de artemisina de calidad garantizada para el tratamiento de la malaria causada por Plasmodium falciparum. Y bueno, por último, como mencionó mi compañera Monserrat al principio, podemos encontrar una aplicación que es Magic App, donde están todas las versiones actualizadas de los manuales y las actividades que se están realizando para combatir la malaria. Buenos días, mi nombre es Guillermo. Yo les voy a hablar acerca de la genómica del plasmodium. Rápidamente, la malaria va a ser una enfermedad causada por un parásito
el Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. De las 4 especies del Plasmodium, afectará al hombre solamente el Plasmodium falciparum. Este se considera el más virulenta, ya que es responsable de la mayoría de muertes y de las formas graves de la enfermedad. La PCR se ha convertido en el método de elección para los estudios de diversidad genética del Plasmodium falciparum en muestras recolectadas en el campo, sobre todo por la alta sensibilidad y especificidad para amplificar marcadores genéticos, su capacidad de relevar polimorfismos de longitud y la posibilidad de usar muestras pequeñas de sangre o mosquitos sin necesidad de realizar cultivos de parásitos. Hasta la fecha, las investigaciones realizadas van a sugerir que la diversidad genética de las poblaciones de Plasmodium falciparum varía de acuerdo con las características epidemiológicas de la región. El genoma nuclear del Plasmodium falciparum tiene un tamaño total de 22.8 MB y está repartido en 14 cromosomas. Es uno de los genomas con más alto contenido de AT y se lograron identificar cerca de 6.000 genes codificantes para proteínas. De estos, se encontró que una gran proporción de genes codifican para proteínas de evasión del sistema inmune, así como de interacción parásito-huésped. Una de las principales motivaciones para secuenciar el genoma de este protozoario fue la posibilidad para abrir blancos potenciales para producir vacunas efectivas que pudieran disminuir el azote de esta enfermedad. Entre las secuencias polimórficas que han sido de utilidad como marcadores genéticos de las poblaciones de Plasmodium falciparum se encuentran los genes de las proteínas de superficie del merozoite 1 y 2 y el gen de la proteína rica en glutamato. Para MSP1 y MSP2 se han descrito dos tipos de polimorfismos en secuencia y en tamaño, mientras que para el glutamato solo se ha observado polimorfismo en tamaño. El gen merozoito 1 es de copia única y está localizado en el cromosoma 9. Codifica uno de los antígenos más estudiados de la fase eritrocítico del parásito y se ha señalado como un potencial candidato para vacuna. La comparación de secuencias de nucleótidos de MSP1 en diferentes clones de laboratorio ha permitido identificar 17 bloques o dominios, 7 altamente variables, 5 conservados y 5 semiconservados. Los bloques variables 2, 4, 6, 8, 10, 14 y 16 presentan dos alelos denominados MAT20 y K1. Una excepción es el bloque 2, que cuenta con el alelo adicional R033. Los alelos MAT20 y K1 presentan diferentes unidades de secuencias repetidas, mientras que el alelo R033 consta de una secuencia única. El MSP2 es un gen en el cromosoma 2 que codifica una proteína de superficie también considerada candidata para vacuna en el tratamiento. Se puede clasificar en dos familias alélicas denominadas FC27 e IC3D7, que derivan igualmente su nombre de las líneas de parásitos de las cuales fueron inicialmente observadas. El gen GLURB, localizado en el cromosoma 10, codifica una proteína inmunodominante rica en glutamato. Presenta en región central conservada no repetida, rodeada por dos repetidas. Una de estas regiones repetidas, denominada R2, de aproximadamente 50 pares de bases. Varía entre las diferentes cepas de parásitos, por lo cual es ampliamente utilizado en los estudios de diversidad genética de Plasmodium falciparum. En Latinoamérica, el tratamiento actual para la infección de Plasmodium falciparum es la terapia combinada basada en artemisina. Estas terapias van a combinar un derivado de la artemisina y un fármaco asociado como lumenfantrina, mefloquina, amodiaquina, piperequina o pironidina. Estos tratamientos han contribuido a reducir la mortalidad y la morbilidad relacionada con el paludismo. Sin embargo, históricamente, Plasmodium falciparum ha presentado resistencia a casi todos los antipalúdicos disponibles, por lo cual se requiere conocer adecuadamente la eficacia de los medicamentos antipalúdicos. La resistencia de la artemisina, definida como un retraso de la eliminación de los parásitos del torrente sanguíneo, fue reportada por primera vez en la frontera de Tailandia y Camboya, y en 10 años las cepas resistentes de artemisina se extendieron rápidamente en toda la cuenca del río Mekong, lo que resultó en grandes desafíos para la prevención y el tratamiento de la malaria. Los estudios de asociación genómica vincularon en un locus en el cromosoma 13 de Plasmodium falciparum con la resistencia a artemisina, específicamente el dominio de la hélice del gen que codifica para la proteína Kelch, PFK13, las mutaciones relacionadas con la persistencia a artemisina en el dominio de la hélice del gen PFK13 son 8. La OMS recomienda utilizar estas mutaciones para detectar la presencia de resistencia a la artemisina en países donde la malaria por Plasmodium falciparum es endémica.
Ahora hablando sobre el tratamiento de la malaria, la resistencia a los fármacos y su impacto en la eficacia del tratamiento. Para empezar, de manera general, los fármacos antipalúdicos van a dividirse según las etapas del ciclo vital a las que afecta este parásito, ya que cada etapa del parásito va a tener una sensibilidad farmacológica distinta. En base a ello, los medicamentos se van a dividir en esquizonticidas tisulares, que son aquellos que eliminan las formas hepáticas del parásito, y un ejemplo de esto sería la primaquina. Tenemos también a los esquizonticidas sanguíneos, que van a atacar a las formas eritrocíticas de este parásito, por ejemplo la cloroquina, y los gametocidas, que van a irse por las etapas sexuales de estos parásitos y van a evitar así la transmisión. Un ejemplo de esto también es la primaquina. Aquí podemos ver en la tabla los diferentes fármacos antipalúdicos que hasta ahorita se conocen y que se han utilizado y las etapas del parásito en las que suelen atacar. Como podemos ver, la cloroquina se da más que nada en las etapas sanguíneas y para esto se utiliza, pero la primaquina lo podemos ver atacando al parásito tanto en las etapas hepáticas como en las etapas sanguíneas. Ahora, pasando ya al tratamiento más específico, como sabemos, la malaria se va a dar por el género Plasmodium. Sin embargo, va a haber diferentes especies que pueden infectar. Para la malaria no complicada que está dada por el Plasmodium falciparum, la OMS recomienda hacer la combinación a base de artemisinina. El fármaco con el que se combine va a depender de la sensibilidad del parásito infectante. En este caso, la que se usa más frecuentemente es el artemeterlumefadrina. En este caso, la dosis va a ser de 1.5 a 9 miligramos por kilogramos de peso cada 12 horas por 3 días con los alimentos. Sin embargo, como podemos ver, hay otra diversidad de fármacos, pero todos son a base de artemisinin porque es el fármaco que se ha visto más eficaz. Anteriormente, hace algunos años, la CDC recomendaba cloroquina en zonas donde P. falciparum tuviera baja resistencia. Sin embargo, se ha visto que con el paso de los años, este parásito se ha ido volviendo más resistente, por lo que ya no es recomendado. Ahora, en cuanto a la malaria no complicada por PVVAX, Ovale y Malariae, aquí el fármaco de primera elección sigue siendo la cloroquina. Sin embargo, lo que se ha visto que PVVAX ha tenido resistencia a este fármaco, por lo que también se puede recomendar el uso de la terapia basada en artemisinina o cualquier otro fármaco de elección para Plasmodium falciparum. Sin embargo, hablando ya de los otros, la cloroquina se va a dar en dosis de 1 gramo a las 0 horas, seguido por 500 miligramos a las 6, 24 y 48. Este es en el caso de los adultos. Pero para tratar niños, nosotros tenemos que basarnos también en los kilogramos del peso, por lo que también otra medida de la dosis sería 10 miligramos de base por kilo de peso, seguido por 5 miligramos de base por kilogramo a las 12, 24 y 36 horas o por 10 miligramos por kilogramo a las 24 y 5 miligramos por kilogramo a las 48 horas. Ahora, hablando sobre lo que es la malaria complicada por P. falciparum, este va a tratarse con la administración de artesunato por vía intravenosa. En caso de que no se pueda tratar con este fármaco, se puede tratar con quinina o quinidina. Sin embargo, esos fármacos no son completamente recomendados ya que pueden causar alteraciones en el paciente. Si no hay también artesunato vía intravenosa, se puede dar por vía rectal, pero esto solamente tiene que ser en caso de emergencia hasta que se pueda administrar por vía intravenosa. Ahora, el artesunato se va a administrar en dosis de 2.4 miligramos por kilogramos de peso vía intravenosa, como ya les mencioné anteriormente, en forma inmediata. Y ya después se va a administrar por 2.4 miligramos por kilogramos de peso a las 12 y 24 horas y después todos los días de ser necesario. Si no está disponible, también se puede utilizar artemeter, la dosis de 3.2 miligramos por kilogramo vía intramuscular, seguido de 1.6 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Y si no está disponible, se puede usar la quinina, pero como les mencioné anteriormente, no es tan recomendado. Ahora, lo que en base a la resistencia a los fármacos se ha visto bastante crecimiento en este caso. Por ejemplo, en el sureste asiático ha habido resistencia de P. falciparum a la artemisinina, piperaquina y mefloquina, que son fármacos con los que se utiliza el ACT, en Gran Mekong, Ruanda y Uganda.
y la CETIS comienza a ser bastante ineficaz en Camboya, Vietnam y regiones limítrofes de Tailandia. Y como ya les mencioné anteriormente, también se ha visto que PVVAX ha sido resistente a la cloroquina. Este avance de la resistencia a los parásitos a diferentes fármacos tiene un gran impacto en el tratamiento, ya que cada vez crece la dificultad para tratar a los pacientes y obliga al personal a investigar nuevas vías farmacológicas más eficaces y potentes. Sin embargo, durante este proceso de investigación se pueden ir perdiendo o poniendo en riesgo cientos de vidas que pues no pueden ser tratadas a tiempo. Bueno, mi nombre es Andrea y el siguiente tema es cambio climático y malaria. Para empezar, vamos a definir qué es el cambio climático. Este va a ser la variación estadística significativa, ya sea del medio del clima o de su variabilidad, que persiste durante un largo tiempo, que puede ser décadas o periodos más prolongados, y que se le atribuye a procesos naturales internos, fuerzas externas o cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o el uso de la tierra. Ya nos han definido qué es la malaria, así que solo les diré que, para retomarlo, es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium, el cual se transmite por la picadura del mosquito infectado. Para nadie es un secreto que la temperatura mundial ha aumentado significativamente, sobre todo en los últimos 100 años, con una tendencia acelerada desde mediados de la década de los 50. Muchos modelos sugieren que este aumento acelera la velocidad de transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos, va a ampliar su distribución geográfica y pues identifican un aumento de la malaria como posible efecto del cambio climático. Este cambio climático va a aumentar las posibilidades de transmisión de la malaria en zonas tradicionales de prevalencia de la enfermedad, en zonas donde ha sido controlada y en nuevas zonas en las que no había existido. El aumento de la temperatura, las precipitaciones y la humedad puede provocar la proliferación de los mosquitos que transmiten la malaria a mayores altitudes, lo que tendrá como resultado un aumento en la transmisión de la malaria en zonas en donde previamente no se había registrado la presencia de esta enfermedad. En las condiciones ambientales que condicionan la transmisión de la malaria están la temperatura entre 17 y 24 grados centígrados, una humedad relativa mayor al 50%, pluviosidad hasta 2.000 milímetros al año, altitud hasta 2.500 metros y ecosistemas como selvas, bosques y vertientes. La lluvia lo que hace es favorecer la formación de charcos, que es el lugar idóneo para que los vectores puedan reproducirse. La temperatura pues contribuye a la rápida maduración del plasmodium y la altitud pues esa tiene que ver porque en zonas de gran altitud pues son mucho más frías para que prospere el mosquito, pero con este aumento de la temperatura global esto podría cambiar. El mosquito anófeles, que es el transmisor de la malaria, ha transformado su comportamiento y aumentado su tasa de supervivencia a causa de la alza de las temperaturas, la humedad y las precipitaciones. Los fenómenos meteorológicos también tienen un gran papel porque las olas de calor y las inundaciones pueden afectar directamente la transmisión y la carga de morbilidad, como ocurrió en las inundaciones de 2022 en Pakistán, que dieron pie a que se quintuplicaran los casos de malaria en el país. También otro factor es el desplazamiento de la población relacionado con el cambio climático, porque esas poblaciones se van a mover a zonas, personas sin inmunidad que migran a zonas endémicas y tienen mayor tendencia a contagiarse, o personas endémicas que a lo mejor son portadores, van a zonas donde no son endémicas y contagian a las personas que tienen defensa contra ella. El cambio climático va a influir de una manera importante en el ciclo, por ejemplo, del Niño, que este es un patrón natural climático en el Océano Pacífico tropical que trae temperaturas de la superficie del mar más cálidas que el promedio y tiene una gran influencia en el clima de todo el mundo, afectando a millones de personas. Entonces, corre ese riesgo de que algunas enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria, el dengue, en climas secos, las lluvias torrenciales pueden proporcionar buenas condiciones de reproducción para los mosquitos. El aumento de la humedad y las sequías pueden convertir los ríos en cadenas de charcas, los cuales pues son el lugar favorito para estos mosquitos. Por ejemplo, en Colombia y Venezuela los casos de malaria aumentaron más de un tercio tras las condiciones secas asociadas al Niño. El Niño lo que hace es calentar la atmósfera y cambia los patrones de circulación en todo el mundo, especialmente en la corriente de chorro sobre el Pacífico, que se vuelve más fuerte y arroja tormentas más frecuentes e intensas sobre el oeste de Estados Unidos, especialmente California. También significa más lluvia para la costa oeste de América del Sur. Pues
tal vez no podemos cuantificar en qué medida el cambio climático afecta a la transmisión de la malaria, pero pues se sabe que, porque esto depende de muchos factores como la población, la dinámica demográfica, la resistencia a los medicamentos, a insecticidas y las actividades humanas también son un factor, como la deforestación, la irrigación, el drenaje de tierras pantanosas y su impacto en la ecología global. Pero no podemos negar que existen efectos del cambio climático sobre la salud que podrían contribuir a la degradación social y a pérdidas económicas, pueden provocar la incapacidad de establecer un diagnóstico precoz y por lo tanto administrar un tratamiento temprano o dificultar las actividades de control, tales como la fumigación con insecticidas, y de este modo se aumenta aún más la transmisión de la malaria. En conclusión, esta sesión nos ha brindado una visión profunda y perspicaz sobre la malaria y los desafíos que enfrentamos en su prevención y tratamiento. Hemos explorado la complejidad de esta enfermedad, desde su epidemiología hasta su impacto en la salud pública y la vida de millones de personas en todo el mundo. Es evidente que la lucha contra la malaria requiere un enfoque multifacético y colaborativo que involucre a todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos y las organizaciones internacionales hasta las comunidades locales y los profesionales de la salud. Necesitamos seguir invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento, así como en programas de prevención y control que aborden las condiciones socioeconómicas subyacentes que perpetúan la transmisión de la enfermedad. Al trabajar juntos podemos hacer progresos significativos en la reducción de la carga de la malaria y, en última instancia, en la construcción de un mundo más saludable y justo para todos. Sigamos adelante con determinación y solidaridad en esta importante misión. Les recordamos que el panel quedará grabado en el Facebook para consultas posteriores y gracias a todos por su participación y compromiso. Muchas gracias a todas las personas por su asistencia, participación. Felicidades al grupo de parasitología que ha expuesto en este foro y en este escenario. Les compartimos algunos de los mensajes que han estado mandando en las diferentes redes sociales. Les reconocen y les felicitan por todas las actividades, por todo lo que han platicado alrededor de este panel estudiantil. Y pues bueno, como lo comentaban aquí los jóvenes, va a estar disponible para todas las personas en las redes sociales oficiales. Muchas gracias y que tengan excelente día. Seguiremos leyendo los comentarios en los diferentes medios y estaremos atentos. Buen día.